La historia no es solo fechas, héroes o grandes episodios. Debemos entender que tanto nuestros ancestros como nosotros somos quienes construyen el pasado y el presente. Es en la microhistoria donde se albergan nuestras identidades. La pregunta ¿quién soy y qué rol juego? Se contesta viajando. Un viaje por nuestra geografía en busca de pistas. Un viaje al pasado para responder preguntas del presente. Un viaje a través de nosotros mismos. Pedro Bustamante Campos, hijo de una familia tradicional de San Javier de Loncomía, región del Maule, fue uno de esos muchos niños que estuvieron en la Guerra del Pacífico. Tenía solamente 14 años cuando, a escondidas de su madre, se enlistó en el batallón Chillán. ¿Por qué tomó esta decisión? Quizás quería encontrarse con sus hermanos que ya habían sido reclutados. No conocemos la respuesta a estas preguntas, pero sí sabemos que Pedro, habiendo sobrevivido al conflicto, jamás volvió a su hogar. En este capítulo de Viajeros acompañamos a Natalia Ramírez Puchel, una periodista de Santiago que es tataranieta de aquel joven. Sin embargo, Natalia lo ignora casi todo de él, aunque en su familia se cuenta que sobresalió en la toma del Moro de Arica. ¿Fue Pedro un verdadero héroe de guerra o un simple veterano del 79? ¿Logrará Natalia superar la distancia que la separa de su tatarabuelo? Lo poco que yo sé de Pedro tiene que ver con que la historia dice así. Pedro supuestamente va en búsqueda de sus hermanos mayores que ya estaban enrolados en la guerra porque su madre moría de pena. ¿Por qué me interesa saber más de Pedro Bustamante? Tiene que ver con poder abordar la historia de mi familia y por lo tanto la historia que repercute en mi biografía y entender lo que le pasa a Pedro de ir a una guerra en el contexto de que es un adolescente. También me lleva a plantearme la inquietud de por qué un niño asume ese desafío o esa experiencia como parte de su vida. ¿Y bien parecido a la barra que tú has estado? Sí, es bien parecido. 5, 6, 7... Yo no sé efectivamente dónde situar en mi experiencia de vida y en mi experiencia como yo, ciudadana chilena, lo que significa en ese entonces, 1008 y fracción, haber ido a una guerra y haber decidido luchar por un país. Y este viaje a mí me va a servir para ejercitarme como ciudadana y poder entender qué pasó en la Guerra del Pacífico, y qué mejor que a través de un personaje de mi familia que no conozco, que tenía 13 o 14 años, no sé, y mató, o a lo mejor no mató a nadie, tampoco sé, a lo mejor no hizo nada por Chile, eso lo tengo que descubrir ahora. Lo que mi madre representa es la generación donde la imagen de Pedro pierde densidad absolutamente y por ende no llega a mí. Lo que a ella emocionalmente le pasa tiene que ver con que tiene una carencia infinita de información al respecto, y ese vacío se traduce en una ansiedad, siento yo, de querer saber. Nunca he visto una foto de mi abuelo Pedro, por ejemplo. Las historias, cuando no quedan completas, dejan vacíos en los hijos, en los nietos, y uno tiene la responsabilidad con las generaciones futuras de dejar un legado. De alguna manera te transmito ese sueño que yo tuve que no pude cumplir, porque es una parte de mi vida que está trunca. Y a lo mejor tú calmes eso que está pendiente en nuestras vidas. La primera etapa en el viaje de Natalia la lleva a Valdivia, donde su tatarabuelo Pedro se instala al término de la guerra. En esta ciudad se casa y tiene 2 hijas, Blanca y Marina. Natalia se reunirá con 2 hijas de Blanca, su abuela Hilda y su tía Senda.
Abuelita linda. Qué fuerte. ¿Y los pillitos son 4 chiquititos? La historia cuenta que Pedro partió muy pequeño a la guerra, en contra de la voluntad de su madre. Quién sabe con cuánta ingenuidad, con cuánto miedo. Por su etapa adolescente, sin duda tiene que haber ahí algún desconocimiento como muy muy grande de lo que en verdad significaba ir a luchar al desierto por Chile. Se fue a la guerra, una que lo tomó ese como juego de niño, así como juegan los niños a la pilla, algo así dice. El que estaba reclutando gente le dice, ¿qué vas a hacer si eres un niño? Corneta, puñón, le dijo. No, si te vas a volver de por ahí nomás. ¿Qué? Si no volvió nunca. Se fue para siempre. Claro, y cuando volvió, supo que había muerto su madre de pena y no llegó nunca a la casa. ¿Y por qué no vuelve donde los hermanos? Remordimiento que tenía, porque él se fue a la guerra en contra de la voluntad de su mamá. Pero ¿y los hermanos qué importa si los También. hermanos son hermanos? No, porque la mamá sufría por la ausencia de los viejos, si no, tú todavía no eres madre, así que no sabes lo que significa esto. Eso es tu corazón duro nomás. Subieron un morro de Arica. ¿Ya? El abuelo dice que a él le tocó en el cuarto, como era cuarto línea, le tocó la parte más difícil. Y había un hombrecito, dice, que iba compitiendo con él, es decir, todos tratando de subir rápido, porque antes que se den cuenta los peruanos que estaban, porque ellos estaban, los peruanos estaban arriba del morro. Así iban los dos, y detrás los otros. Tocó arriba, dice, primero el hombrecito este. Lo único que hizo el hombre fue se tiró derecho al que estaba de guardia y lo abraza y le entierra el puñal. Y entonces acá se gritar el hombre Carifo, los chilenos. Sacó de entre su ropita, dice, una bandera vieja, dice. Pero quiso su bandera. Con las balas, los cañonazos, quedó sordo. Lo hirieron en la cabeza la primera vez, la segunda vez su pierna. Y él vivió toda la vida con su pierna con una bala atravesada, pero la tenía negra. Qué cosa más fea. Y el abuelo Pedro, después de que ya está en el norte y pasa todas las aventuras, ¿cómo finalmente llega al sur? ¿Por qué llega? Mira, al llegó sur a de Chile? Valdivia, acá se casó. ¿Con quién se casa primero? Con la Margarita, una española. Con una española. ¿Y él vivió después toda su vida en la Unión? Él organizó con mi papá la banda que había en la Unión. Ajá. Y él se instaló con una fábrica de cigarrillos. Y nunca le gustó fumar. Eso fue lo más divertido. Tenía que probar los cigarros cuando los preparaba. Y después le aburrió eso y se dedicó a la electricidad. Al haber hablado con mi abuela Hilda, se me amplían las dudas, saber un poco más de qué pasa con Pedro, qué hay de real, qué hay de mito, saber si tenía más hermanos, quiénes fueron, qué pasó a lo mejor con esa madre. Si Pedro fue detrás de sus hermanos, ¿los habrá encontrado? En Valdivia, Pedro enviuda y se traslada más al sur, a la Unión, con sus 2 pequeñas hijas, Blanca y Marina. Senda, una de las hijas de Blanca, es la persona que mejor conoció a Pedro Bustamante. Desde los 5 años usted vivió con él, ¿verdad? Claro, pues imagínate si llegué de 5 y estoy hasta los 50 años que falleció el 50 falleció el abuelo. ¿Y cómo era Pedro con usted? Era todo para él. ¿Y él para usted? Claro. ¿Y usted tiene alguna foto del abuelo Pedro? Ahí se me muere. ¡Ay, qué emoción! Es algo completamente nuevo. Es como que si me dijeran, tienes un hermano. Claro, este es mi tatarabuelo. Y chuta, ahora mi vida está compuesta por un tatarabuelo que era inexistente, no estaba en mi mapa. Mi mapa se modifica en este mismo momento. ¿Para usted es como un héroe el abuelo Pedro?
Que por supuesto que fue, porque imaginarse ser un hombre dentro de los que llegó al Morro de Arica. ¿Y por esa razón para usted es un orgullo que él haya estado en el Morro? Claro, lógico, porque creo yo que cualquier persona no llega a eso tampoco. La guerra se vino porque vino nomás y él se incrustó ahí porque salió pachoto. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿De que él haya ido tan chico a luchar por todo un país? Sí, yo lo encuentro que es una maravilla. Y por ejemplo, si ahora un hijo le dijera o se fuera a la guerra a pelear por Chile. Tiene que ir. ¿Y por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que arriesgar la vida por un país? Porque ¿a dónde está el valor entonces? Porque el valor de tener un país, ¿no es cierto?, es algo grande. En la segunda etapa de su viaje, Natalia se dirige a La Unión, una pequeña ciudad situada 80 kilómetros al sur de Valdivia, donde Pedro se casó por segunda vez y desarrolló su vida. Aquí Natalia conocerá a Juanita Lopetegui, descendiente de esta segunda rama de la familia. Yo me enteré de Pedro Bustamante cuando me dijeron: hey Natalia, hay un asiento disponible para una cena en La Unión. Dije: ¿y esto por qué es? ¿Qué pasó con Pedro Bustamante? Ya, es mi tatarabuelo, pero ¿quién fue él? Y ahí mi madre me contó recién, a mis 20 años o 20 y fracción, que tuvo un tatarabuelo que estuvo en la guerra del Pacífico y que, bueno, estaba enterrado en La Unión y que se estaba haciendo este homenaje. Mira, este es el mausoleo. La verdad es que yo del abuelo sé poco, porque imagínate, a la edad de 5 años, mi madre me traía a ver al abuelo, que ya, yo lo vi siempre en cama, ahí hasta su muerte. Eso es lo único que yo recuerdo de haberlo visto, postrado, un anciano. La imagen que tienes ahí es exacta, tal cual tú lo ves ahí, así era. Ese busto, esa imagen... Sí. En su casa, Juanita conserva documentos que seguramente van a interesar a Natalia. Con orgullo, pero también un poco con humildad. Esta es la imagen que yo tengo del abuelo. Esta. No lo conocí de otra manera. Pedro fue muy orgulloso y él decía que cuando ya no pudiera estar más de pie de forma honorable, era preferible esperar en cama la muerte. Mira, tenía este recorte del diario La Época. Ciudadano honorario de La Unión, fue designado veterano del 79. Esto habla aquí de que está en tan malas condiciones que probablemente va a fallecer, y este personaje no se le ha hecho ningún homenaje, no ha habido ningún reconocimiento de parte del pueblo o de las autoridades. Desígnese ciudadano honorario de la ciudad de La Unión a don Pedro II Bustamante del Campo. Esta es la libreta de matrimonio. Estos son los antecedentes que son los con los que yo contaba en un minuto. Pedro Bustamante, hijo de Gertrudis Campos. Y esa es original, esa libreta. Aquí dice San Javier de Loncomilla. Entre los recuerdos que Juanita tiene de Pedro consta su hoja de vida militar. Ahí sale que él estuvo enrolado en el batallón cívico de Chillán. Yo voy a quedar aquí un ratito. Esta población, donde vivió Pedro Bustamante, hoy lleva su nombre. Hola. Yo ando conociendo las calles de la población Pedro Bustamante. Porque Pedro Bustamante es mi tatarabuelo. Sí, tiene un monumento ya en el cementerio.
¿Y usted sabe quién es Pedro Bustamante? ¿No? Había una abuelita que vivía aquí atrás, donde yo, por acá atrás. En el Luisa 860. se llamaba. Ah, ella es fue la señora de Pedro. O la señora, claro. Y ella nos repartía dulce cuando éramos cabritas chicas, nos repartía dulce. Ay, Claro. qué buena. Claro, pues. Blanquita, era más o menos chiquitita. ¿Sí me ¿Y decía? era amorosa? ¿Luisa era amorosa? Amorosa. Ya, gracias. Gracias. Ya. Chao, nos vemos. La casa, o sea, donde estaba él, que era atrás, un agregado que se había hecho. ¿Y él vivió ahí? Siempre aquí. Las maderas, estas latas, todo esto fue de la casa donde murió Pedro Bustamante. El marco de la ventana. Yo creo que en este momento estoy sentada en las maderas y esta era como una viga, yo creo, ¿no? Ahora el tamaño, que a lo mejor fue parte de la casa de Pedro Bustamante. Estoy encontrándome con el sentido, con la emoción de lo que él representa para mucha más gente que mi madre o mi abuela o la senda, por ejemplo, la gente de la población. O sea, darme cuenta en este momento de que para muchas más personas Pedro Bustamante es alguien, no sé qué tan importante, pero que es alguien en su vida y que para algunos es como un héroe y todo eso. Yo creo que en este momento lo que me pasa es que me cobra mucho más sentido y tengo muchas más ganas y más interés en poder ir a San Javier y poder saber qué pasa con todo ese lado de la familia que nadie sabe. Natalia viaja ahora a San Javier de Loncomía, en el Valle Central. Le mueve el interés por averiguar los aspectos más desconocidos de la vida de Pedro. ¿Cuál era su origen? ¿Qué fue de aquellos hermanos con los que estuvo en la guerra? Más que directamente relacionarme con Pedro y con su historia, lo que me pasa al recorrer estas calles, la sequedad de San Javier, tiene que ver con acercarme brutalmente a la historia de Chile. También de pronto puedo entender un poco, y más aún remontándome a aquellos años, el por qué la gente migraba. Puedo entender aún más lo que en ese momento pasaba en el espíritu de gente joven que quería progreso, quería de pronto desarrollar su vida mucho más allá de lo que le ofrecían estas tierras. Ando tratando de contactar y buscar información respecto a un pariente mío que es de San Javier, que nació en el año 1862. A estas alturas de su investigación, Natalia maneja solo los nombres de los padres de Pedro Bustamante, Pedro María Bustamante y Gertrudis Campos. Aparecen Bustamante Campos, hijos de otros padres también de apellido Bustamante Campos, por ejemplo José Miguel Bustamante y Rosario Campos, pero aún nadie que sea hijo de Gertrudis o de Pedro María. Me llamó la atención que es un apellido que se repita tanto, Bustamante Campos, en el fondo infiero que se casaban entre familias. Mi abuela me contaba que esto era una familia poderosa que tenía plata, tenía viñas, a lo mejor por mantener las tierras dentro del mismo núcleo familiar, se casaban entre ellos mismos, o primos hermanos, o primos en segundo grado, etcétera. Y quiero encontrar a alguien que tenga que ver directamente con Gertrudis y con Pedro María para poder clarificar esta línea genealógica. Voy a ir ahora a un dato que me dieron acá en la iglesia, que es Huerta Maule. En Huerta Maule yo sé que hay más información, así que para allá hay que ir. A la fecha de nacimiento de Pedro Bustamante, Huerta de Maule era la capital administrativa de la provincia del Maule. Aquí, Natalia encontrará los archivos parroquiales más antiguos de la región.
me informaron que usted aquí me puede entregar antecedentes mucho más antiguos, desde el 1700 y tanto. 776. Wow. Ahí están los primeros registros. Ajá, me imagino que son muchos. ¿Por acá podemos instalar? Ya, estupendo. Este es el libro 3 y 4. Sí, hasta 1853. Acá está la B. Ya, y usted me ayuda acá. Acá hay un Bustamante. Es una María Bustamante. María Bustamante. Y están todos como en la misma página, deben ser hermanos, porque los tienen que haber bautizado juntos. Aquí está el 584. Ahí está. Pedro ¿Está Pedro? Bustamante. ¿Dónde? Eso sí lo hice. Ay, aquí está. ¿Qué dicen? Pedro Antonio, de 5 meses, hijo legítimo de Chiripín. Crispín. Sí, ese que sale aquí es Pedro Antonio, hijo de Crispín Bustamante y Ramona. Pedro Antonio. Sí. Ay, entonces es como otro, porque está Pedro María, que es el papá de Pedro II, y él es Pedro Antonio. Bustamante, María Grisela. María Grisela. Bustamante, Pedro. Ahí está. Ya, qué bueno. ¿Pero son hermanos ellos dos? No sé, habría que verlo, porque bueno, están en la misma página. Por fin. Están en la página 72 del libro 8. Ese es Pedro María, pues el papá de mi tatarabuelo. Don Pedro María Bustamante, en la misión de Cueva del León, parroquia de San Francisco, de la Huerta, a 31 de octubre. A ver, hijo Agustín Bustamante tiene que ser. legítimo de Agustín. No sale el apellido, sino Agustín y Mercedes Zúñiga. Quiero hablar. Sí, quiero llorar, ¿no? Ya está como la raíz de todo. Y pensar que aquí está como la historia de todos nosotros, de todo Chile, de mis primos, de la tuya, la de la gente que está grabando todo esto, de Señora María. Es muy emocionante. Estos datos que ha encontrado Natalia aún son insuficientes para determinar la línea genealógica de Pedro. Pero ella ha averiguado que en Santa Rosa de Lavaderos persiste una rama de la familia Bustamante que se instaló en esta zona hace más de 400 años. ¿Encontrará aquí la información que busca? Hola. ¿Cómo estás? ¿Álvaro? Sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Natalia. Ah. Yo soy quien anda buscando a los Bustamantes del campo acá de San Javier, de este sector, y bueno, llegué a ustedes por fin. En el afán mío de poder encontrar a los descendientes de los Bustamantes de antaño, ¿no? Del siglo... Nuestra familia originaria, es decir, llega a Chillán en el 596 y posteriormente esa generación se traslada, es decir, y los hijos, algunos quedan en Chillán, pero con las sucesivas, digamos, guerras, se van trasladando hacia el norte. Álvaro me dice que no reconoce entre sus antepasados a un Pedro Bustamante. Álvaro también me entrega información respecto a la endogamia que existía en esa época y que por lo tanto daba cuenta de una familia troncal y también muchísimas otras opciones de que existieran hijos no reconocidos de forma paralela. No podemos ignorar, digamos, lo que hemos sido, es decir, mal que nos pese o bien, ¿entiendes?, con sus virtudes y sus defectos, pero es importante entender, digamos, de que hay cientos, es decir, de seres que están haciendo esta historia en forma pequeña, modesta o singular también. Hay que reconstruir esa historia, es decir, nuestra historia está llena, digamos, de falsedades, llena de lagunas, está llena, es decir, de sombras, y sombras de que y de mitos absolutamente falsificados y muy, digamos, yo te diría,
pobres. Yo creo que una vez más, como pasó también en el sur de Chile, en la zona del Maule, lo que me ha ocurrido es que se han abierto aún muchas más posibilidades de todo lo que puede acontecer en la historia biográfica de Pedro y de su familia. Pero en concreto tampoco ahí hay nada. Para mí, mi abuelo Pedro no tiene nada que ver en términos reales con los Bustamantes del Campo que hoy existen en esa zona. Natalia se dirige al Departamento de Historia Militar en Santiago, donde piensa encontrar información concreta respecto de la participación de Pedro y de sus hermanos en la Guerra del Pacífico. Yo ando tratando de reunir información sobre Pedro Bustamante del Campo, y también me interesaría saber si es que de pronto hubo participación de los hermanos de Pedro Bustamante también en la Guerra del Pacífico. Yo sé un par de cosas de partida, que él a los 14 años se enrola en el regimiento de Chillán, en la segunda compañía del primer batallón como soldado recién desde 1880, en un comienzo como corneta. La Ordenanza General del Ejército de 1839 establece que para ser corneta las unidades se enrolaban muchachos con de 10 años hacia arriba hasta un máximo de 16 años. En ese periodo no estaban obligados mayormente al rigor de la disciplina militar, y si usted me dice que es del Chillán, su antepasado, nos va a facilitar la búsqueda. Y si tuviera algunos otros hermanos también, vamos a poder seguirles la pista, en el fondo. Natalia. Nosotros nos ponemos recompensa el año 6, a merced paciencia, a revisar nombre por nombre, pero este es el tomo que corresponde a la letra B, cada veterano de la guerra a esa época, llena este formulario en la cual consigna da respuesta a algunas preguntas que se le hacen, fundamentalmente también en qué acciones y batallas participa. Voy en Burgos, a lo mejor me puede usted ayudar a localizar el apellido Bustamante. Bueno, aquí te encontré la pensión de sobrevivientes del 79 de don Pedro II Bustamante Campos, soldado del regimiento Chillán. L. Aquí está don Pedro II. A ver, ¿qué tenemos acá? Él dice que perteneció a la segunda compañía del primer batallón. Y acá él certifica que estuvo en Chorrillos el 13 de enero de 1881, luego dice Miraflores el 15 de enero del 81. Se encontró. Lo mismo. Sí. Y nada más. No. Esto testigo que efectivamente él participó en estas dos acciones militares, tanto en Chorrillos como en Miraflores, no así en Arica y en Tacna. O sea, que Pedro Bustamante del Campo nunca estuvo en el Morro de Arica. No. La Unión. Aquí está Zenón Bustamante Campos, ex soldado del regimiento de Carabineros de Yungay. ¿Y de dónde es él? Bueno, él dice que es hijo de Pedro M. Bustamante y de Gertrudis Campos. Gertrudis, la madre también de Pedro. Bueno, si tiene el mismo apellido, los mismos padres. Y Pedro M., Pedro María, claro. Pedro María Bustamante. Es un hermano de él entonces, porque este es el regimiento Carabineros de Yungay, que es un regimiento de caballería, y fue soldado y estuvo en Tacna, en Arica, en Chorrillos y Miraflores. Son 4 acciones de guerra. A la guerra se dio mucho que fueron hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, esto es muy común. Aquí efectivamente está don Zenón Bustamante Campos. Esta es la foto de él. Se nota ya el paso de los años y efectivamente figura él con un segundo premio de constancia. Aquí ya está con 60 años. Y una sorpresa haber encontrado a este hermano de Pedro Bustamante.
esta imagen se puede representar entonces lo que fue mi abuelo, mi tatarabuelo Pedro, eventualmente su hermano también, que personifica la figura del niño soldado y de los jóvenes que participaron en la Guerra del Pacífico, que como héroes anónimos dieron su vida por Chile, y como mucha otra gente que hasta el día de hoy diferentes formas trabaja y da la vida por la patria, de formas menos heroicas y menos reconocidas, como por ejemplo estos soldados. Miles de niños y miles de jóvenes también, y hombres que trabajan por lo que somos como país, y la verdad es que no tienen ningún tipo de tribuna ni de tributo como este. O sea, yo creo que estamos llenos de soldados de la patria. Natalia no ha logrado encontrar más información sobre Pedro Bustamante Campos, su tatarabuelo, pero sí descubrió a Zenón. ¿Sentirá Natalia que con esto ha concluido su búsqueda? ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con la familia cuando desaparece el gran mito histórico, Pedro, todavía y aparece Zenón? Eso pasa conmigo nada más, claro, porque mi familia aún no sabe lo que hemos descubierto. ¿Qué podría pasar? Bueno, puntualmente mi abuela, Hilda, y mi tía abuela, Senta, que son nietas directas, que tuvieron mucha relación con Pedro Bustamante. Yo creo que de pronto se podrían alegrar de recibir nueva información y saber de que este Pedro tiene efectivamente familia. Pero yo no creo que vayan a sustituir a la capa de superhéroe de Pedro Bustamante por Zenón, ni con sus 4 acciones de guerra, ni con 10, ni con 20. Yo creo que Pedro ya está instalado en el imaginario de mi abuela, de mi tía abuela, y más allá del héroe por lo que él haya hecho en la Guerra del Pacífico, está la cosa directa, afectiva, ¿no? Que el mito es casi más importante que la realidad. El mito configura la realidad. Sería más complicado o complejo si realmente Pedro no había hecho nada y si nadie más de la familia no había hecho tampoco. O sea, por lo menos existe Zenón, menos mal que existe Zenón. Pedro no estuvo en el morro, Pedro no es un gran héroe, Pedro sí, es un veterano, efectivamente. Y dentro de ese contexto es una persona importante para Chile y para ustedes porque es el abuelo. Con una foto de Zenón, Natalia viaja nuevamente hasta el sur para presentar a su familia el hermano perdido del veterano Pedro Bustamante. Nos hemos reunido para rendir un sentido homenaje a uno de los nuestros, tributo a sus hijos ilustres, ciudadanos y soldados que se han destacado a través de nuestra historia. Pedro tuvo un hermano que es Zenón. Desconozco si para Pedro es algo gravitante en su vida o hay una razón para no haber tenido más contacto con sus hermanos, para no haber vuelto con su madre. Por de pronto en ese tiempo las familias, en un contexto de guerra, se disgregaban y quizá no fue un gran tema para Pedro.